a grabar o que la sesión se ha empezado a grabar, ¿sí? Para hacer transcripción. Si no ven eso, por favor me avisan, ¿vale? Listo. Bueno, para las personas que todavía no me conocen, mucho gusto, soy Leonel Sandoval, yo soy el docente que va a estar llevando a cabo este programa. Iniciamos dentro del programa con el módulo de lo que tiene que ver con derecho laboral, porque para liquidar una nómina correctamente, para hacer un proceso de revisión correcto sobre la nómina, sobre la retención en la fuente, sobre la seguridad social y demás, pues es importante entender por qué una empresa está obligada a pagar una nómina, ¿sí? ¿Qué obliga a que una empresa le pague nómina a sus trabajadores? Entonces acá hablábamos con las personas que nos conectamos a la sesión de inducción anterior y pues hablábamos acerca de que en efecto hay personas que ya manejan nómina, pero que muchas veces se les dificulta un poco algunos conceptos propios de la misma, porque o no sabemos cómo consultar la norma, o muchas veces pues la norma no es tan clara, ¿cierto? Es un poco ambigua, es un poco abierta a interpretación, la interpretación no nos queda tan clara. O en otras ocasiones, pues son normas que no sabemos si todavía están vigentes, si están aplicando, si no están aplicando, porque constantemente pues han venido cambiando. Ustedes más que nadie deben conocer que nos hemos enfrentado a diferentes cambios de carácter normativo a lo largo de los años. Quienes ya liquidaban nómina dejaron de liquidar nómina durante 1 o 2 años. Hoy en día ya es muy difícil que sepan cómo se liquida una nómina correctamente. El tema procedimental sigue siendo muy similar, pero claro, como las normas cambian, como todo se actualiza, pues encontrarnos de cara a una aplicación de una nómina de forma adecuada, pues va a ser un poco más difícil. Hay personas que llegan a estos módulos, a estos cursos y nos dicen, yo liquidaba nómina, salí del país 6 años, volví, ya quiero volver otra vez a retomar, pero no encuentro trabajo. ¿Por qué? Porque el momento que me aplican una prueba en el área de selección, pues se dan cuenta que no estoy actualizado, que ya no sé liquidar nómina. Pero ¿cómo se le olvida a uno eso? Si yo trabajé antes de irme 20 años, 10 años, 15 años, pues bueno, todo ha cambiado. No me dejarán mentir las personas que ya llevan mucho tiempo en el proceso de nómina, que liquidar una nómina hace 14, 15 años es muy diferente a cómo se liquida hoy en día. No sé si a ustedes les tocó, por ejemplo, la seguridad social en planillas físicas. ¿Se acuerdan ustedes de las planillas de seguridad social físicas? Unas hojas que eran grandísimas, que tocaba llenarlas, que tenían un carboncillo porque era la copia para la empresa, la copia para la EPS, la copia para el trabajador si lo pedía. ¿Sí? ¿Lo recuerdan? Dependiendo de la entidad, era la copia verde, amarilla y gris o algo así. Y que hoy en día empresas que tienen muchos años de trayecto, que no han digitalizado, que eso es un proyecto que muchas empresas ya lo han venido adelantando, la digitalización de su archivo, que no lo han digitalizado, pues se encuentran con que, pues en efecto van a haber una requisición, un requerimiento de información por parte de alguna entidad de control y toca ir a ese archivo muerto, desempolvar, ganarse una gripa por allá buscando esas planillas para poder determinar si la empresa sí pagó o no pagó la seguridad social correctamente, ¿sí? Pues bien, parte de este tema de la nómina y por qué nosotros iniciamos con un módulo de derecho laboral es precisamente porque la obligación nace en el momento que se crea un vínculo laboral con el colaborador. Una empresa o una persona natural puede ser empleador y como tal, pues genera un contrato que genera unas obligaciones. Todo esto es lo que vamos a conocer de cara a la obligación que se da para el pago de la nómina y la liquidación y pago correcto de la nómina. También es importante destacar que en este módulo vamos a entender algo muy importante y es, vamos a aprender cómo se interpreta la norma, ¿sí? Y vamos a entender que hay normas, leyes que, por ejemplo, están por encima de otras, que tienen mayor peso, que tienen mayor relevancia, unas que se aplican, unas que no se aplican, que los conceptos no tienen tanta fuerza como el común le ha dado, ¿sí? Aquellos conceptos normativos que muchas veces salen a la luz y que la gente dice, es que el concepto lo dice, y vamos a la norma y dice, pero la norma no lo dice, y un concepto nunca deroga una norma, o un concepto nunca está por encima de una ley, un decreto, ¿sí? Cosas como estas es importante tenerlas en cuenta porque muchas veces el temor de quienes liquidan nómina, de quienes procesan nómina, o sea, liquidación, revisión, proceso de eh, novedades o demás, el temor es de cometer un error, porque cometer errores en nómina pues puede llevar consecuencias graves, ¿sí?
Como consecuencias graves, no me dejarán mentir quienes ya liquidan nómina, que la primera consecuencia es la queja por parte del trabajador, ¿sí? Pues no en vano, una persona trabaja motivada, su primer motivador es el salario. Y que su salario le llegue incompleto, le llegue mal liquidado, pues genera inconformidad, molestia y demás. No obstante, una, una praxis para los que liquidamos nómina o trabajamos en este tema de la nómina, que siempre nos va a pasar, o una práctica que siempre nos lleva a nosotros es, usted puede liquidar 1000 nóminas bien y nadie le dice nada. El día que usted se equivoque en una, ahí le cae en todo el mundo con el peso, porque la gente dice, siempre me liquida, mal". No, espera, fue una vez. No, pero ahorita que me arregle eso sí, está mal, le puedo mandar a la UGP, le puedo mandar al ministerio. Entonces, es como el proceso de Bueno, cuando uno comete errores en nómina, pues sí nos puede llevar a errores, a temas pues de sancionatorios, perdón, bastante fuertes. Entonces, ¿por qué es importante interpretar correctamente las normas? Por favor, las personas que tienen el micrófono prendido, Lisbeth, puedes apagarlo, por favor. Sí, sí, sí. Porque es importante entonces entender cómo es la forma correcta en la que se liquida una nómina o cómo es la forma correcta en la que se liquida una retención en la fuente o cómo interpreto yo la norma para saber si lo que está diciendo es correcto y si lo que yo estoy aplicando pues va de acuerdo a la normativa, ¿sí? Precisamente para eso, para evitarnos ese dolor de cabeza futuro. No hace mucho, y esto es una introducción importante para entender todo esto que vamos a ver, para que ustedes sepan la importancia de todo esto que vamos a ver de este contenido. Hace muy poco, precisamente el año pasado, no fue mediático porque es una empresa grande que tiene contactos con periodistas y con cadenas de televisión y radiales para que esto no saliera a la luz. Pero pasó algo y esto, pues quienes estamos en este mundo nos enteramos porque obviamente tenemos el conocimiento para esto. Una empresa que fue demandada por sus trabajadores porque durante los años 90 y principios de los 2000 no pagaron correctamente las horas extras, no las pagaron ni las reportaron correctamente. Entonces alguien de acá dirá, pero ¿por qué se fueron tan lejos? ¿Cómo así que van a hacer un reclamo de un pago que no se hizo en los 90, en los años 2000, cuando ya ha pasado 20 años y más, 30 años? ¿Cierto? Pues parte de entender este módulo que vamos a ver o parte importante de este módulo que vamos a ver es entender precisamente que hay partes de la norma que nunca prescriben, de la norma laboral, ¿sí? Entonces los trabajadores en Colombia tenemos derechos que nunca prescriben y que si usted comete un error sobre un caso ahorita, nunca se van a dar cuenta y el trabajador se da cuenta al momento de llegar a su pensión, puede mandar a la empresa y si la empresa está vigente puede perder millones, como le pasó a esta empresa, ¿sí? Entonces, todo esto lo vamos a conocer, ir conociendo, ir viendo durante este primer módulo que nos trae el derecho laboral. ¿Por qué? Porque muchas personas sí, cuando se inscriben a este programa, dicen, ¿yo por qué tengo que ver derecho laboral? ¿Qué tiene que ver con la nómina? Muchísimo, muchísimo. Lo decía anteriormente y vuelvo lo ratifico. La nómina no es solamente cálculo de matemáticos, ¿sí? Como se piensa, usted coja un valor, réstele otro valor y ese es el valor a pagar. No, lamentablemente no. Son números combinados con leyes que dependen de muchas variables. Si esta variable supera tal tope, entonces va, si no, no va. Mil cosas pueden pasar en una nómina, por más simple que parezca. Bien, ¿cómo arrancamos entonces dentro del derecho laboral? Pues resulta que nosotros nos encontramos con la legislación laboral. La legislación laboral, hace un tiempo atrás, no existía quien regulara las relaciones laborales entre trabajador y empresa, ¿sí? Entonces existió mucho inconformismo por parte de muchos trabajadores, de grupos de trabajadores que decían, yo alego tener mejores beneficios, pero la empresa nunca permite o no me los da y no hace a quién reclamarle, porque no existe una entidad, porque no sabemos qué hacer, porque no sabemos quién es el doliente. ¿Mm? Entonces, como tal el derecho, pues dice, nosotros podemos hacer cargo de eso y acogemos la forma en la que se regula la relación laboral entre trabajador y empresa, de manera tal que creamos una rama del derecho llamada legislación laboral.
¿sí? Entonces acá decimos que es un conjunto de leyes, de normas que regularizan la actividad laboral, tanto en todo lo que tiene que ver con derechos del trabajador de la empresa como deberes y obligaciones del uno y del otro, ¿sí? Entonces, relativamente como rama del derecho sí es muy joven, a comparación de las otras ramas del derecho, la legislación laboral es muy joven, pero ya es una rama no joven, sino más bien madura. Es decir, en cuanto a lo que tiene que ver con legislación laboral, hoy en día a nivel global, habrán países en los que todavía no tanto, pero a nivel global, pues se vienen desarrollando prácticas y hay entidades que se encargan de decirles a los países, ojo, porque el derecho, primero que todo, es un derecho, el trabajo, perdón, primero que todo es un derecho internacional del hombre, ¿cierto? El derecho al trabajo. Y cada país debería contemplar esto como un derecho fundamental. Y no obstante, nuestra constitución política lo tiene. El derecho al trabajo es un derecho fundamental del colombiano, ¿sí? O del nacional. Entonces, esto es porque, claro, los sectores sí discutían, los trabajadores decían tener la razón, las empresas decían tener la razón, y no había un doliente que dijera, hagámosle caso al trabajador y luego hagámosle caso a la empresa, o miremos qué está pasando en esa relación laboral. Las empresas se cansaban de sus trabajadores, podían perfectamente hacer despidos masivos, acababan la empresa, se iban del país, volvían y contrataban a los 2 meses a todo el mundo, otras personas nuevas, y no pasaba nada. Hoy en día no es tan sencillo. ¿Y esto por qué se da? Porque realmente nosotros tenemos que entender tres tipos de derecho dentro del derecho laboral, de la legislación laboral. Entonces encontramos con regulación en cuanto al derecho individual. Y acá hablamos del derecho individual, denominando a una persona trabajador, esta persona, una persona física, una persona natural, que presta sus servicios personales a un empleador. El empleador, más adelante vamos a entender que es una persona natural o puede ser una persona jurídica. Y el empleador se obliga a contraprestar o a pagar al trabajador por los servicios prestados. Eso sería como lo individual, hace referencia precisamente a eso, a el trabajador unitario contra la empresa, únicamente entre ellos dos, la regulación del derecho. Pero claro, después nos encontramos con que existe también un colectivo, ¿sí? Porque el colectivo sí regula como tal la relación entre la empresa, perdón, y los trabajadores, pero cuando estos se han reunido en asociaciones, que la asociación puede ser o no sindical. Más adelante entenderemos por qué sí, por qué no puede ser sindical. Entonces ya es diferente porque la norma, si hay norma específica, la mayoría de normas de lo laboral, de la legislación laboral, está enfocada en el derecho individual, pero también hay una gran parte enfocada en cuanto al derecho colectivo, ¿sí? También hay mucha parte de las normas que aplican o que rigen al derecho colectivo. Y por último, pues nada más y nada menos que el derecho a la protección social. ¿Qué pasa? ¿Por qué sigo dejando yo derecho a la seguridad social? Porque pues así todavía está redactado en nuestra antigua Ley 100 que todavía está vigente, ¿cierto? Desde 1993. Pero que las nuevas normativas o los nuevos cambios normativos y las entidades regulatorias como la UGPP, que más adelante si no saben qué es, les explicaré qué es UGPP, cuándo llegan, cómo se responde un requerimiento ante esa entidad. Todo eso lo vamos a ver en el desarrollo de los siguientes módulos. Cuando llega la UGPP y dice, resignifiquemos la palabra seguridad social y llevémosla más bien a la protección social, ¿sí? Así como partes que todavía están en la ley 100, que le llaman a la ARL, ARP, ¿sí? Administrar riesgos profesionales, más adelante dicen, no, cambiemos la administrar riesgos laborales, ¿sí? Para que las entidades que se encargan de administrar esto no tengan una escapatoria tan fácil como lo hacían anteriormente, para evitar pagar daños y perjuicios por accidentes y demás. Entonces ahí es donde nos encontramos nosotros precisamente con que le resignifican al derecho a la protección social, sin que esto cambie las entidades involucradas en la protección social, sin que esto cambie las obligaciones que tiene la empresa de cara a seguridad social, sino que más bien le da otro toque diferente, ¿sí? Para que las empresas también entendieran de cierta manera que
el evadir un pago de seguridad social, el evitar un pago de seguridad social puede conllevar faltas graves porque la persona se puede ver afectada significativamente. Entonces, ¿qué dice la legislación con respecto a esto? Esto consiste en los pagos que la empresa hace al trabajador en dinero, servicios u otros beneficios con el fin de cubrir todo lo relacionado con salud, accidentes, enfermedades profesionales, vejez, invalidez o la muerte de este. Y más adelante nos encontraremos con esas entidades. Cuando veamos Ley 100, cuando empecemos a ver todas estas normativas que están vigentes, que aplican, cómo se calcula la seguridad social, cómo se calcula la salud, la pensión, la ARL, el ICBF, SENA para fiscales y demás. ¿Sí? Ahí entenderemos y nos devolveremos en ese momento a esta clase. Les contaré, les diré, ¿se acuerdan ustedes cuando en la primera clase hablamos del derecho a la protección social? Pues acá lo traemos y vamos a ver cómo se liquida, cómo se calcula. Entonces nos encontramos con algo importante, ¿sí? Dentro de la legislación laboral, tres ramas importantes para tener en consideración que ya nos están dando luz porque una empresa, cuando contrata a un trabajador, es decir, cuando se crea el vínculo laboral, está obligado a pagar una nómina. Y que esa nómina también nos está dando luz que no es simplemente pagar un salario, ¿cierto? Sino que hay que tener en consideración también todo lo relacionado con la protección social del trabajador, ¿sí? Entonces ahí es donde empieza a complicarse un poquito la cosa, no tanto complicarse, pero sí a complejarse un poquito. ¿Listo? Bien, de cara a esto, hay otra parte importante y es entendamos un poco cómo evoluciona el derecho laboral en Colombia, ¿sí? Porque pasa algo y esto es importante hacer una acotación, a mí me encanta esta acotación. Yo soy trabajador, pero recuerde que yo también soy parte de empresa. Es decir, quienes trabajamos en nómina, la mayoría de los que estamos en nómina, tenemos que velar porque se cumpla la normativa en cuanto a la protección al trabajador, pero obviamente la protección a la empresa, ¿sí? Que el trabajador cumpla con sus obligaciones, pero la empresa también. Que la empresa cumpla con sus deberes y prohibiciones, las evite y el trabajador igual. ¿Sí? Prácticamente quienes trabajan en talento humano, recursos humanos, eh, áreas de personal, nómina y todo esto, estamos como en ese vínculo, esa mitad donde tenemos que estar presentes de los trabajadores, pendientes de los trabajadores y pendientes de la empresa. Entonces, esto nos ayuda a entender un poco la evolución del derecho laboral, porque muchas veces encuentra uno personas, y esto no está mal, gente que no conoce la historia reciente del país, porque esto es reciente, acá nos vamos a 100 años atrás, tal vez un poquito más, pero no mucho, 150 años atrás, 170 años atrás, donde empiezan a hacer las primeras cambios de carácter normativo que nos dan luz para lo que hoy en día tenemos nosotros ganado en derechos, ¿sí? No obstante, pues obviamente muchos de estos derechos fueron ganados de manera poco difícil, poco diferente, ¿sí? No es que una persona levantara la mano y dijo, "Oiga, yo quiero seguridad en salud en mi trabajo. Y ganan listo de una vez, sanidad para su trabajo, no, sino que hubo muertos para esto, hubo protestas para esto, hubo masacres para llegar a lo que hay hoy en día. Lamentablemente, esa es la historia no solamente en Colombia pasan hechos puntuales, pero a nivel global, cuando uno lee la historia de lo laboral, del derecho laboral, de lo que se ha ganado en carácter laboral, pues sí se encuentra con mujeres que reclamaban su derecho a la igualdad y fueron encerradas en una fábrica y quemadas y por eso se conmemoran hoy en día cada año el 8 de mayo, el 8 de marzo, perdón, ¿cierto? Entonces, cosas como esta son derechos que ganaron los colectivos para que hoy en día tengamos lo que tengamos en carácter laboral. Y yo entiendo que muchas veces las personas dicen, yo no confío en lo laboral en Colombia. Conseguir un trabajo es difícil, o cuando consigo un trabajo me queda difícil, o los jefes hacen lo que se le da la gana con los trabajadores y todo esto. Y mire que esta percepción tiende a ir cambiando, ¿sí? Hoy en día ya no es igual que hace unos años de carácter no laboral. Hoy en día ya hay entidades que promueven más el bienestar, entidades que promueven, o sea, hay muy buenas empresas en Colombia para trabajar. Hablo por Colombia porque Colombia es el país donde estamos situados.
E incluso las empresas cuando llegan a Colombia, que son de otros países, aquellas multinacionales que se asientan en Colombia, se encuentran con una normativa robusta, y yo he sido testigo de ello, que hay empresas que me dicen, no, pero es que ustedes se rigen mucho a la ley. Sí, nos toca, porque acá sí hay sanciones que nos llevan a que si usted no cumple con eso, te sancionan. Y perfectamente una sanción de una entidad eh, como el ministerio, como la UGPP, como la DIAN, te puedes cerrar la empresa porque te quedas sin tu patrimonio. Y hay muchos casos sobre esto. Entonces hablemos, devolvámonos entonces a este tema de la historia del derecho laboral. Yo traigo puntualmente estos hechos, pero no son los únicos. Hay muchísimos. Si ustedes tienen la tarea o pueden darse la tarea para ustedes de hacer una investigación sobre estos hechos, maravilloso. El primero es en 1852, donde oficialmente se abole la esclavitud en Colombia. ¿Qué pasa? En la Constitución Política de 1810 de Cartagena se escribe puntualmente que en Colombia es prohibida la esclavitud. 1810, ¿sí? 42 años después, 1852, por fin se acaba la esclavitud en Colombia. ¿Por qué pasaron 40 años desde que una constitución dijo ya no hay esclavitud en Colombia para que por fin se diera el fin de la esclavitud en Colombia? ¿Qué creen ustedes que pudo haber pasado? Kevin, ¿qué pensaste, Kevin? ¿Qué piensas que pudo haber pasado? 42 años pasó para que se hiciera efectiva algo que estaba en una constitución. No, profe, en blanco. Dale, alguien que quiere colaborarle a Kevin. Angie Gil. Pues es que la verdad, profe, yo que he sido testigo de personas quienes son dueños de negocios, aún así no cumplen con el requisito mínimo que necesita un trabajador, que aún en estos tiempos, en pleno 2026 todavía se ve gente que contrata de manera irregular, o sea, no hacen un proceso debido, no les pagan un seguro, no les pagan pensión, o sea, y si algo les llega a pasar al trabajador, no se hacen responsables. Entonces, pues, imagínense, en pleno 2026 y que se haya tardado 40 años, pues obviamente así, digamos, salgan normas, salgan leyes, habrán personas quienes no quieren hacer las cosas como acorde a la ley, entonces esperan que se les presente un problema grande y ahí sí no les queda de otra opción que regularse a la ley. Sí, sí tienes razón. En parte eso es importante. Eh, mm, hay algo de eso que tú dices que es importante. Yo les quiero contar algo y es, ¿se acuerdan ustedes que, ya te doy la palabra, Jenny, ¿se acuerdan ustedes que hace unos años atrás, más o menos 2012, el gobierno de turno dijo, en Colombia se tiene que regular el trabajo doméstico, el servicio doméstico? ¿Se acuerdan? 2012. No me voy tan lejos. Y entonces empezaron a obligar a las empresas eh, a que sí o sí, a los patrones, perdón, en este caso, a que sí o sí empezaron a pagarle a sus trabajadores lo correcto, a que sí o sí les dieran unos tiempos de descanso correctos, a que tenían derecho a la seguridad social, la protección social completa. ¿Se acuerdan ustedes que eso pasó en el gobierno del 2012 más o menos? Bien, Sí, pero ¿qué pasó? Pasaron 13 años hasta el 2025, hasta que una reforma laboral dijo, ahora sí, es obligatorio, porque si no lo ponemos en una ley, ustedes se me siguen haciendo los que no, los que no es con usted, y siguen pagando lo que quieren pagar. Pero ¿qué pasa? ¿O a qué voy con esto? Esto tiene un fenómeno de carácter que nos llevó a que en su momento, en 1810, los patronos, o más bien esclavistas, porque eran dueños de esclavos,
le inculcaran el temor a los esclavos de quedarse sin nada que hacer y sin la protección que ellos les daban, ¿sí? Y no fueron los mismos patronos quienes se opusieron. Ellos dijeron, le dijeron al gobierno de turno, perfecto, ustedes no quieren que tengamos esclavos, no hay ningún problema. Pero pusieron a los esclavos en contra de esas leyes. Y hubo grupos de esclavos que salieron a marchar en contra de la ley, ¿sí? ¿Por qué? Porque decían, yo me voy a quedar sin dónde vivir, sin quién me dé de comer. Y esas eran palabras que no tenían ellos, que se los daban obviamente, no, el lenguaje que tenían era de su patrón. ¿Sí? Ya dando más en la situación. Jenny, Castellanos. Pues precisamente por esa línea me iba a ir, profe. Yo creo que se demoró tanto tiempo, fue precisamente por pequeñas minorías que empezaron en sí a revolucionarse y a decir, bueno, si nosotros ya somos libres, tenemos el derecho de ser libres, entonces empecemos a pelear por eso, porque prácticamente si uno se pone a analizar y aún todavía pasa, muchas personas que manejan personal no van a querer que sus empleados se vayan y mucho menos que tengan mejores condiciones que las que tenían en ese momento. Entonces, yo creo que empezaron fue con pequeñas minorías que empezaron a hacer revolución para poder obtener en sí el derecho. Y más porque, si mal no recuerdo, esa ley empezó fue como liberando no en sí a los esclavos que ya tenían mayoría de edad, sino a los hijos de esos esclavos. Entonces Tal cual. tendrían que esperar hasta que esos personas, esos niños en ese momento tuvieran la mayoría de edad para poder salir de la esclavitud. Entonces, pues eso es como más o menos mi argumento. ¿No? Perfecto. Tu argumento tiene toda la lógica y así es. Así es. En la historia, cuando uno lee acerca de la esclavitud en Colombia, que es una lectura interesante para entender el contexto colombiano y entender que de cierta manera ese dicho que decía que si no conoces la historia estás condenado a repetirla, es que la historia es cíclica y que nosotros constantemente nos encontramos nuevamente con sucesos propios de hace mucho tiempo que vuelven a repetirse. Es toda mucha fuerza cuando uno hace una lectura sobre esto. Jenny tiene razón, pero ¿por qué se aplicó entonces en inicio a las personas que eran menores de edad, a los esclavos que eran menores de edad? Porque precisamente cuando iba a salir esto, esclavos se encadenaban frente al Congreso de esa época, quienes legislaban en esa época, para no permitir que se hiciera. ¿Saben por qué? Porque el miedo de ellos fue el miedo infundado por sus patrones, donde le decían, listo, usted es libre, chao, a partir de mañana no lo quiero en mi casa. ¿Y yo qué hago? ¿Ahora qué hago? Porque no estaban acostumbrados a devengar un salario, porque no estaban acostumbrados. Entonces eso hace que se modifique y que se diga, ah, los menores. Pero esos menores también crecieron bajo esa figura de esclavitud. Una persona 40 años después, cuando se dictó la norma y todavía tenía 15 años, pues ya tenía 55 años, y cómo así que todavía era esclavo. Entonces es difícil, es un proceso difícil, y esto lo traigo a la actualidad con la normativa que regula a los empleados de servicio doméstico, porque yo me encontré personalmente con temas en los que trabajadores de servicio doméstico decían, ahora no nos van a contratar. Por culpa de esa ley, ahora ya no me van a querer contratar. Ahora ya no me van a tener interna, sino que me va a tocar irme a buscar una casa donde vivir, porque entonces ahora ya no tengo que tener un tiempo de descanso. Yo vi eso. Yo vi eso cuando empezó esto. Entonces, me remonté a esa época y yo decía, esto mismo debieron haber vivido los esclavos cuando pasó eso, ¿sí? Porque no es que sea llamado esclavitud, porque la persona ya no le pertenece al empleador y no le pertenecen papeles, pero si nos damos cuenta, desde el sentir de la persona que ha trabajado 20, 30 años en una finca, como el mayordomo, perdón, como aquel que hace el servicio doméstico, y de un momento a otro le dice el empleador, ya no tengo cómo pagarle seguridad social, chao. La persona se siente vulnerada, y a pesar de que toda su vida ha sido vulnerado, porque nunca ha tenido un salario mínimo, porque nunca ha tenido una prima, unas cesantías, unos intereses de cesantías, nunca ha cotizado a pensión, nunca ha cotizado a salud, pero aún así fueron las mismas personas que salieron a decir, no, yo no estoy de acuerdo con esa norma, no estoy de acuerdo con esa ley, nos van a dejar a nosotros es en la calle, ¿sí? Recordando un poco el por qué pasó esto. Bien, nos vamos entonces a 1990.
donde por primera vez se crea o se empieza a hablar de la jornada de trabajo de 8 horas, donde por primera vez se empiezan a imponer deberes a los empleadores, a las empresas, y donde por primera vez se empieza a hablar de salubridad y seguridad dentro del espacio laboral. ¿Se acuerdan ustedes qué pasó más o menos para esa época? Suceso histórico de Colombia. ¿No? No, no, señor. Nadie recuerda más o menos. Bueno, pero los años 1900 y no 1920, realmente la fecha en algunos libros de historia dice que en 1928, en otros que en 1908, es muy difícil entender cuándo fue que pasó, pero sí hay documentos de que pasó en efecto, no como dijo una congresista hace un tiempo, que eso era puro relato de historia mágica de Gabriel García Márquez en su libro Cien años de soledad. Hubo una masacre, la masacre de las bananeras de la compañía bananera del Caribe, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? Los trabajadores agotados de trabajar jornadas extensas de recolección de banano, de no recibir una compensación adecuada, pues se alzaron contra sus empleadores y dijeron, estamos cansados y exigimos que nos mejoren las condiciones laborales, que las jornadas de trabajo se regulen, que se regule también todo lo relacionado con el pago, los pagos, y pues la gente muere perfectamente en las plantaciones de banano. Puede morir una persona en la plantación de banano y no pasa nada. ¿Por qué? Por el calor, por las enfermedades, por mil cosas que pueden pasar. Entonces, se pusieron de acuerdo los trabajadores y sin que existiera algo que hasta el momento se conoce como sindicato y demás, se reunieron y hicieron un cese de las actividades. La respuesta de la empresa fue ir a decirle al gobierno y el gobierno llevar militares que pues generaron lo que se conoce como la masacre de las bananeras. Pero esto pues obviamente tuvo una repercusión importante porque a partir de ese momento se empezó a hablar precisamente de esto que estamos diciendo acá, de las jornadas de trabajo de 8 horas, de los deberes de las empresas y del tema de salubridad y seguridad dentro del espacio laboral. Recuerden ustedes que ese tema tuvo un cambio hace un tiempo, el tema de, no sé si ustedes alcanzaron a vivir el tema de la salud ocupacional y ahora el tema se llama seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Es un cambio fuerte porque cuando se llamaba salud ocupacional todavía como que no se regulaba mucho del tema de salubridad y seguridad dentro de los espacios laborales. Entonces, ese es un precedente donde a partir de ese momento se empieza a tocar el tema. ¿Perdón? ¿Por acá un micrófono abierto? ¿Jessica? Vale. Listo. Y se empieza entonces a tocar esos temas para que más adelante se pudieran convertir en norma. En 1905 se establece por primera vez la pensión vitalicia, aunque en ese momento para la Corte Suprema de Justicia, ¿sí? Y se habló de una jubilación a partir de los 60 años de edad. Sí es importante este ítem porque a pesar de que solamente en su momento se habló para los trabajadores de la Corte Suprema de Justicia, pues deja el precedente de que más adelante los trabajadores pudieron exigirlo para todos. Y llega este proceso de que todos los trabajadores tenían su pérdida de capacidad laboral después de cierta edad y eran momentos en los cuales pues tenían que ser acogidos por un ahorro, pero que ese ahorro muchas veces lo hacían algunos y otras veces no lo hacían. Entonces se habla de pensión porque se obliga a los trabajadores a partir de cierto momento a que aporten un valor de su salario para un ahorro programado que se podrá utilizar únicamente al momento de su vejez, ¿sí? Eso es lo que le llamamos pensión. Que después, más adelante, bueno, tengo una mano que levantada, Jessica. No, no, ya estoy saludando porque me demoré para entrar a la reunión. Vale, Jessica, no es necesario. Listo. Entonces, se habla por primera vez de pensión precisamente para aquella entidad, pero deja un precedente para que los colectivos laborales más adelante la exijan y se extienda para todos. Más adelante nos encontramos entonces en 1936
con el derecho a la huelga como un derecho de los trabajadores de las entidades privadas. Esto aparece en 1936, pero en sí toma relevancia hasta 1991 con la última constitución política, donde ya se avala como un derecho fundamental de los trabajadores, derecho a la huelga, ¿sí? Pero miren cómo en ese momento ya se hablaba de derecho colectivo sin que las personas supieran que existía el derecho colectivo, o que muchas personas hasta ahora estaban pensando en, pues a mí me compete pelear por lo mío, pero en colectivo podemos lograrlo más, o de una mejor manera. Y en 1938 nace por primera vez el Ministerio de Trabajo en Colombia. Yo con el Ministerio de Trabajo en Colombia tengo una relación en la cual, cuando yo empecé mi vida laboral hace mucho tiempo, no le tenía la fe que tenía que tenerle el derecho al Ministerio de Trabajo. En su momento se llamaba Ministerio de Protección Social, Ministerio de la Salud y la Protección Social. Bueno, ha tenido muchos cambios, muchos nombres. Cada gobierno nombra a los ministerios de manera que quieren. Entonces eso se ha tenido como una repercusión importante. Sin embargo, sí es importante entender que el Ministerio de Trabajo hoy por hoy tiene muchas líneas de atención, muchas formas de acercamiento donde las personas ya pueden acercarse más fácil al ministerio a entender su relación laboral, a poner sobre la mesa para saber si se está actuando correctamente o no. Atenciones que son de manera gratuita, que son de manera guiada, para que la persona pues no se sienta tan desprotegida frente a empleadores que sí puede llegar a cometer errores sin conocerlo o a veces inclusive de manera pues premeditada. Pasa mucho que hace un tiempo atrás las empresas dejaban la responsabilidad, o más bien las obligaciones de los trabajadores como a un lado, ¿sí? ¿No se acuerdan ustedes que uno se encontraba con que llevo 15 días sin que me paguen salario? Me tenían que pagar la seguridad social. Ayer fui a sacar una cita y no tengo seguridad social porque no han pagado. Y hoy en día, con tanta entidad que está al mando o a cargo más bien de las entidades gubernamentales, ya no es tan sencillo. Empresa que lo hace es empresa que lo hace por desconocimiento y que comete errores por desconocimiento, pero que el desconocimiento no los exime del incumplimiento de la norma y que por lo mismo, cuando usted incumple, pues tiene una sanción y las sanciones son altas. Entonces ya el ministerio también se ha encargado de regular mucho esto, de ser más cercano al trabajador para que el trabajador también pues se sienta acogido, ¿vale? Bien, y tenemos en 1946 la institución que se conoció hasta hace algún tiempo como el Seguro Social Obligatorio en Colombia, ¿sí? La entidad de Seguro Social en Colombia. No sé si ustedes acá van a conocer el Instituto Colombiano de Seguro Social, ¿sí? A mí me tocó Sí, ir señor. al instituto a pedir historia laboral de varias personas. Después se acabó y lo que se hizo fue se creó una nueva entidad que ahora se llama Colpensiones, ¿sí? Pero pues que simplemente cambia una razón social, un nombre, pero que funciona muy similar a lo que se maneja en ese momento el Seguro Social. ¿Qué pasó? Que antes de la ley 100 era la única entidad encargada de recaudar ese ahorro para la vejez o para la pensión de la persona, ¿sí? Ya después nacen otras entidades. Más adelante tenemos una clase completa, más adelante en el programa de nómina tenemos una clase completa donde yo les explico a ustedes cómo funciona el sistema pensional en Colombia, por qué tanta necesidad de reforma, por qué tanta necesidad de cambio, por qué tanta desesperanza de muchas personas de cara a la pensión, ¿sí? Todo eso lo vamos a conocer más adelante. Hechos importantes que yo traigo acá, estos. ¿Alguno de ustedes tiene algún hecho que haya dejado por fuera que diga, a mí me parece importante este hecho? La reforma, cualquier cosa que se les ocurra. Yo creo que sería la ley 100, ¿no? La ley 100 tiene su espacio importante para entenderla. De 1993, esta normativa la vamos a ver al derecho y al revés cuando estemos viendo seguridad social. Nos encontramos de cara a cómo se liquida, qué es la seguridad social, por qué nace la ley 100, qué cambios trajo consigo. Eso es importante, es un hecho histórico, en efecto, Aida. No la menciono acá porque tiene su clase completa más adelante. Listo. ¿Alguien más? La entrada en vigencia de la nueva Constitución del 91, que reglamentó como derecho fundamental
el trabajo y la seguridad Me encanta. social y todo lo que es el derecho colectivo, el derecho a la asociación. Tienes toda la razón, Elvin. Nada más importante que la última constitución que tenemos actualmente, porque esa nos trajo en efecto todos los derechos fundamentales que antes no estaban contemplados como tal, como fundamentales, sino como normativos, y que ahora también vamos a conocer algo de esa constitución en lo que se viene a continuación, ¿sí? Y es que bueno, esto es un poco entender, ya me vuelvo acá, vamos acá primero. Esto que vamos a ver acá es algo que encontrábamos nosotros todavía en la Constitución Política de Colombia. Usted la abre la Constitución, va al artículo 53 de la Constitución Política de Colombia, se va a encontrar con los principios mínimos fundamentales de la legislación laboral, de la ley laboral, ¿sí? Porque es importante entender que una Constitución se encargó, ¿sí?, de incluir en sus páginas los principios mínimos fundamentales para una buena relación laboral. ¿Sí? Porque precisamente eso está desde 1991, no es reciente, pero mucha gente lo conoció hasta el año pasado. ¿Por qué el año pasado? Porque en la última reforma laboral que hubo, los principios de la norma laboral, de la reforma laboral que se trajo, contempla precisamente dentro de su estructura esto, lo trajo a recordación para que las empresas se acuerden de que siempre que tengan dudas sobre las aplicaciones de las fuentes formales del derecho, acuérdense en que ya la Constitución nos dijo en su artículo 53 cómo debíamos actuar. Y esto es lo que vamos a hacer un poco la explicación y profundización para que entendamos un poco de cara a eso. Yo les dije que en esta clase iba a quedarnos claro, o más bien íbamos a tener una aproximación también de cómo podemos actuar cuando nos encontramos que una norma dice una cosa y no entendemos lo que dice o no sabemos cómo actuar, ¿sí? Eso es parte fundamental de esto. Entonces, esto lo vamos a ver, pero quiero que ustedes conozcan esta pirámide primero. Esta pirámide, si ustedes la buscan, aparece en internet, pero aparece al revés. Yo les quiero presentar por qué la traigo de esta forma. Porque para mí una norma fundamental no es aquella que está en la punta. Una norma fundamental es la base de todo, ¿sí? Cuando uno busca esa pirámide de Kelsen, de la jerarquía de la legislación laboral, derecho laboral, usted se la va a encontrar con una pirámide donde la Constitución está arriba, como la punta, como la cúspide. Y claro, la Constitución es la cúspide de toda nuestra normativa, pero no solamente de esa manera se puede ver más bien como la base de esa pirámide. ¿Por qué es la base? Porque nosotros no vamos a ir en contra de lo que dice la Constitución Política de Colombia. Y como nosotros no lo hacemos, ninguna ley, ningún legislador, ninguna entidad puede ir en contra de lo que dice la Constitución Política de Colombia. Es decir, ¿conocen ustedes o han escuchado ustedes de la Corte Constitucional? ¿Sí? Sí, Sí, señor. Claro, tiene muchísima relevancia porque la Corte Constitucional se encarga precisamente de velar que aquellas normativas o actuaciones por parte del legislativo, del público, del ejecutivo, no vayan a ir en contra de lo que dice la Constitución Política de Colombia, ¿sí? ¿Y por qué? Porque pues tiene mayor peso que cualquier otra normativa que pueda existir. En lo laboral sigue el Código Sustantivo del Trabajador, ¿sí? En lo penal está el Código Procesal y así en cada una de las ramas tiene como su propio código. Pero es importante entender esto. Claro, no es que los que legislen no conozcan esta pirámide, la deben conocer. Inclusive, parte fundamental, yo creo que de una persona que se lanza al Congreso o al Senado, debería ser que conozca como mínimo de la legislación colombiana, como mínimo de cómo se aplica la legislación en Colombia, como mínimo de esta pirámide. Y yo sé que hay políticos que la conocen porque son muy letrados e inclusive tienen la formación en derecho y normativas y en leyes y todo esto, y eso me parece maravilloso. Pero que al momento de hacer campaña se les olvidan las leyes. Y esto no es en contra o a favor de ningún partido político, esto es en general.
en general. Partido político cualquiera, llámese como se llame. Voy a dar un ejemplo puntual de donde ha tenido que actuar la Corte Constitucional por culpa de políticos que quieren hacer proselitismo con amnesia sobre esta pirámide. ¿Qué pasa? Ustedes han escuchado que haya políticos, han habido muchos partidos que han intentado esto, más que todo lo sacan en temporadas de campaña. Pena de muerte para abusadores de niños y mujeres, ¿cierto? ¿Sí? Y claro, es un tema que toca fibras, o sea, uno dice, no como ciudadano, si uno no piensa desde la normativa, si uno no piensa desde el sentir como ciudadano, como persona que hace el bien, ¿sí? Como persona creyente en Dios, por ejemplo, en mi caso, digo, pues hombre, tipo de esos que no le sirve al país, pues, maten, dice uno, ¿sí? Me perdona la expresión, pero es como un poco coloquial lo que quiero ver. Entonces uno dice, ese partido político está proponiendo algo que me parece bien, porque una persona que no le sirve a la nación no sirve, ¿sí? Y la gente dice, voy a votar por él. Y la gente y el político dice, yo lo voy a promover. Pero no es que el político no sepa, es que se le olvida en ese momento que la pena de muerte en Colombia está prohibida. ¿Quién prohíbe la pena de muerte en Colombia? La Constitución Política de Colombia, ¿sí? O incluso la cadena perpetua, la misma Constitución Política de Colombia no se permite la cadena perpetua en Colombia, punto. ¿Sí? Entonces, para poder modificar o sacar una ley como esta, pues tendría que haber una constituyente, ¿sí? Y eso es un paso mucho más amplio que simplemente sacar un decreto o una ley, ¿vale? Entonces, esto nos lleva a que entendamos un poco que la constitución política tiene un papel fundamental en la normativa, en toda la regulación de Colombia como un Estado social de derecho, pero que nos permite también tener en consideración que cualquier normativa no puede venir a ir en contra de lo que dice la Constitución, llámese como se llame. ¿Mm? Entonces después dice el político, cuando ya es elegido por el pueblo que lo eligió sin conocer esto, dice, mire, y lo lanzan. Yo lancé el proyecto de ley para cadena perpetua para abusadores de mujeres y niños. Pero la Corte Constitucional, que va en contra de mi partido político, la tumbó. Pero yo sí tuve la intención, y no. La Corte Constitucional no debe ser afín a ningún partido político. La Corte Constitucional es una corte neutra que se encarga de velar que lo que está en la Constitución se cumpla. Punto. ¿Sí? Y eso pasa con las altas cortes. Acá en Colombia pasa mucho que si la alta corte toma una decisión en contra de una decisión de un político, el político dice que es que está manejado por el otro político, o que si no, entonces que no es a favor del pueblo. Bueno, mil cosas pasan, pero las altas cortes, su función principal es velar porque se cumpla correctamente la normativa. Punto. ¿Sí? Bien. Ahora sí que conocemos un poco el peso de la constitución política. ¿Me entienden? Porque yo la dejo como la base de toda la normativa colombiana en cuanto a lo laboral y en cuanto a cualquier normativa realmente. ¿Por qué después entonces Eso que encontramos el hablaba Código usted, Colectivo del doctor, Trabajo? Señor. eso que usted hablaba ahorita respecto a lo que realmente se está haciendo con la política como instrumento de convencer por un voto, es lo que en el argot jurídico se conoce como populismo punitivo. Y es básicamente eso lo que usted mencionaba. Incluso pasó en pandemia con el decreto que estableció en su momento el presidente Duque para disminuir el porcentaje de liquidación con respecto a las pensiones. Y pues se supone que el tema pensional es un derecho fundamental y no se debe ver afectado de Pero ninguna pues manera. Eso era sabido que la Corte Constitucional lo iba a declarar inconstitucional, precisamente. Y es el control que la misma Corte le hace a las leyes, porque las leyes en su momento cuando se crean, pues pasan por todo esto, como está pasando actualmente con la reforma pensional, que está tal cual. siendo valorada por la Corte Constitucional para determinar si se realizó o se hizo dentro de la legalidad y dentro de la constitucionalidad. Tal cual. Me encanta ese aporte, Elvin. Gracias. Tienes toda la lógica y toda la razón.
Cuando salió eso de la reducción de los aportes a pensión, 2021 creo que fue, yo ya dictaba clase para esa época y muchas de las personas a las que le dictaba que trabajan, que son empresarios, que tienen su empresa, me dijeron, ¿qué hago? Y le dije, no lo haga, paguen común y corriente. Pero es que nos están dando una ventana, le dije, no lo haga, porque va en contra de un derecho fundamental. Y eso tarde que temprano se va a caer. Y el problema no va a ser para usted ahorita, sino más adelante, porque tiene que ir a corregir planillas, esas planillas van a estar con mora. Entonces, eso que se está ahorrando ahorita, lo va a pagar más adelante con intereses. Entonces, fue parte exactamente de del ejemplo que estábamos dando. Gracias, Elvin. Bueno, luego viene el Código Sustantivo del Trabajo, nada más y nada menos que nuestro código que tiene el compendio total de las normas, decretos, todas las leyes que han salido con respecto precisamente a lo laboral, y que cada norma adicional o cada reforma que sale se anexa a este Código Sustantivo del Trabajo, que es importante conocerlo, que es importante tenerlo ustedes como consulta, como manual de consulta, y es importante entender, no pasa, tal vez ahorita no lo tengo tan presente porque no, durante el tiempo que llevo yo en mis 15 años de experiencia, 16 años, perdón, de experiencia laboral, y 8 años de experiencia de docencia, no me he encontrado con una normativa o con algún artículo del Código Sustantivo del Trabajo que vaya en contra de la Constitución, ¿sí? Entonces, entre estas dos normativas siempre han sido muy coherentes. ¿Sí? Y siempre que se legisla de forma tal que pues se busca que sea coherente con lo que dice la Constitución para evitar precisamente esos temas que pueda generar discordia. Si hay un apartado, lo vamos a ver mucho más adelante cuando veamos de desvinculaciones, de lo que nos dice alguna norma que dice, lo voy a traer acá, pero esto simplemente lo menciono porque más adelante lo vamos a ver al detalle, que se podía despedir con justa causa a personas que se encontraran enfermas con una enfermedad contagiosa, crónica o incurable, ¿sí? Y era una de las justas causas para despedir a una persona. Resulta que la Constitución dice que no, que el derecho a la salud se puede ver violentado y el derecho a la vida se puede ver violentado cuando usted despide a una persona que se encuentra en estado de enfermedad grave, crónica o incurable. ¿Mm? Entonces, es como las únicas ejemplos que yo traigo, porque el resto es muy coherente. Sin embargo, más adelante nos Pero encontramos otra, con dos normas. Señor. disculpe, ahora que usted menciona eso al respecto y que estamos hablando sobre, digamos, la constitución política como tal, algo que, o una herramienta que ha sido muy valiosa, que nació también con la constitución, es la acción de tutela como un mecanismo para la defensa de esos derechos fundamentales. O sea, no se puede dejar de lado tampoco este mecanismo como tal, porque sí está el derecho, pero nadie está exento de que pueda ser violentado su derecho fundamental, y por eso nace esta herramienta eh, jurídica como la acción de tutela. La acción de tutela que es maravillosa. Creo que Colombia es el único país que tiene una herramienta como tutela, como la tutela. No, en los años que yo he dictado clase a extranjeros, ningún país ha coincidido con que exista como tal la acción de tutela, que es una herramienta muy utilizada, pero es muy bien valorada en Colombia. Gracias, Erwin, en efecto. Bien, nos encontramos más adelante con dos partes importantes de las normas laborales, y uno es el reglamento interno de trabajo y otro es el contrato de trabajo, ¿sí? El contrato de trabajo, el reglamento interno de trabajo y los convenios colectivos sindicales, yo los pongo en igualdad de jerarquía. ¿Por qué? Porque primero son de cierta forma, o una forma para que sea más fácil de comprenderlo, son las reglas de juego, las reglas bajo las cuales una persona se vincula a una compañía y la compañía acepta a esa persona como trabajador. El reglamento interno de trabajo se encarga, vamos a ver más adelante, vemos reglamento interno de trabajo también, dentro de este mismo módulo, vamos a ver reglamento interno de trabajo. Y el reglamento interno de trabajo se encarga de contemplar aquellas pautas principales para llevar a cabo la relación laboral, ¿sí? Pues acá también dentro del reglamento interno de trabajo nos encontramos deberes, obligaciones, códigos de vestimenta, bueno, todo esto que nos ayuda a nosotros como empresa a mantener
pues el orden dentro de la compañía y que las personas sepan que están acogidas también por sus derechos. Pero es importante entender que a pesar de que hoy en día se tiene la autonomía para establecer el reglamento interno de trabajo, pues hay unos puntos que sí o sí tienen que ir dentro del reglamento interno de trabajo, que lo veremos más adelante. Y hay algunos puntos que no deben pasarse por alto. Pasaba mucho hace, ¿qué digo? Antes del 2012, antes de la reforma de la ley de antitrámites, pasaba mucho que uno tenía que crear el reglamento interno de trabajo como empresa y pasarlo a revisión por parte de un inspector de trabajo. Entonces tocaba sacar una cita con el inspector de trabajo, radicar el reglamento interno de trabajo. Este lo revisaba, si lo revisaba y lo aprobaba, lo podíamos publicar. El reglamento interno de trabajo, igual que el contrato de trabajo, como son normas que regulan la relación laboral, cuando se modifican, tienen que ser aprobadas por ambas partes, empresa y trabajador. ¿Sí? Y ni se diga del convenio colectivo. El convenio colectivo pues, es un convenio entre un colectivo de trabajadores y la empresa, y este pues obviamente también se modifica bajo acuerdos entre empresa y trabajadores. Entonces quiere decir que todo cambio que se le haga al reglamento interno de trabajo, primero tiene que cumplir con que vaya de acuerdo a la normativa vigente. No debe ir en contra de la Constitución y mucho menos del Código Sustantivo del Trabajo. Y debe ser aprobado por los trabajadores. ¿Listo? Igual que pasa con el contrato de trabajo. Si yo como empresa, después de firmar un contrato de trabajo y la persona está ejerciendo sus funciones, quiero modificar algo, una cláusula, además, hago un otro sí, un documento que el trabajador acepte y no lo puedo obligar a aceptarlo si la persona no quiere, porque son las condiciones bajo las cuales él inició a laborar con mi empresa. ¿Sí? Entonces, más adelante vemos también un poco cómo funciona esto. Y por último, y no menos importante, las costumbres locales. A muchas empresas se les olvida que Colombia es un país de costumbres, ¿sí? Y que Colombia es un país de culturas, ¿sí? De diversidad de culturas, de diversidad de costumbres. Porque es importante tener presente esto. Hace un tiempo atrás, yo recuerdo que trabajaba estaba recién empezando mi vida laboral, y trabajaba para una outsourcing de nómina, y este outsourcing de nómina tenía un cliente, que el cliente vino a Colombia, era un señor que era canadiense, y él vino a Colombia y puso su planta de producción en Barranquilla. ¿Sí? ¿Alguien aquí de Barranquilla? ¿O alguien cercano a Barranquilla? ¿No? Entonces, un día ya llevaba como un año operando la compañía, menos de un año operando la compañía, unos meses, y me llama el señor furioso. No hablaba ni en español. Me acuerdo que yo a duras penas chapoteaba el inglés. Y me llama furioso y me dice que cómo era posible que estaba llamando a la planta de producción y que le habían contestado que no estaba abierto porque estaban de fiesta, de party. Entonces las palabras que utilizaron fue que estaba de party. Y yo, ¿de party? ¿De fiesta? Y yo, ¿por quién te dijo eso? Me dijo el líder de la planta. Entonces yo llamo al líder de la planta y le digo, oiga, que ustedes no están trabajando que porque están de fiesta. Dijo, es que yo no sé cómo explicarle porque como yo no hablo inglés, yo no sé cómo explicarle que estamos en carnaval y que la vía por donde pasa la comparsa principal, el desfile, es la vía donde estamos ubicados y que no nos dieron acceso a poder entrar a la planta, que eso lo habían avisado con tiempo, pero nosotros no nos dimos cuenta. Entonces yo le digo, ok, déjame, yo le explico. Nos tocó con abogado, con traductor, explicarle al personaje que no es que estuvieran de party, sino que en Colombia existía una vaina que llamaban los carnavales, que los carnavales tienden a cerrar vías, que cuando se cierra una vía es imposible entrar a las instalaciones y que por eso las personas no estaban trabajando. ¿Sí? Es entender las costumbres, es entender precisamente la cultura como tal. Y esto nos lleva a que no es menos importante porque cuando nosotros como empleadores conocemos de las culturas de los trabajadores, pues entendemos que hay personas que por su cultura no trabajan un sábado, ¿sí? El sábado para personas, hay personas que es eh, sagrado o es prohibido inclusive por su cultura trabajar un sábado. Entonces la persona te dice, yo firmé un contrato de lunes a viernes y yo estoy feliz porque, pero si tú me estás pidiendo que yo vaya a trabajar el sábado, yo el sábado no lo trabajo, no lo puedo trabajar. Y la persona perfectamente por su cultura, por su costumbre, puede renunciar y es el mejor trabajador.
Y yo he encontrado esas discusiones, esas peleas. Es que le pedí que viniera un sábado y no fue capaz. Yo, porque la persona no puede trabajar un sábado para su costumbre, para su cultura. Está prohibido para él. Estás en contra de lo moral de la persona, de la moral y la ética de la persona, al pedirle que vaya un sábado a trabajar. No es que no quiera apoyarte. Me decía, toca despedirlo. Yo, vas a despedir a un trabajador que tiene un excelente desempeño porque no puede venir a trabajar un sábado. Es difícil. Entonces, como empresa también tenemos que conocer que las costumbres locales, pues, hacen parte de un país como Colombia. ¿Listo? Bien, ¿por qué esto? ¿Qué pasa si yo me encuentro con una norma o con un artículo dentro del Código Sustantivo del Trabajo que vaya en contra de la Constitución Política de Colombia? ¿Qué hago? ¿Cómo actúo? Acorde a lo que dice la Constitución. La Constitución es la que tiene mayor peso sobre esta. Punto. Nuevamente, ¿qué pasa si algún día, pregunta importante para ustedes, ¿quién de aquí ha leído el reglamento interno de trabajo de su empresa? Levánteme la mano el que lo haya leído. Dos. Tengo solamente dos personas con la mano levantada. Tres personas con la mano levantada. Cuatro personitas. ¿Sí? ¿A conciencia han leído el reglamento interno de trabajo? ¿Sí? A las demás personas, ¿por qué no lo han hecho? Es importante. El reglamento interno de trabajo les dice a ustedes todas las reglas de la compañía. ¿Sí? Entonces, pasa, porque como ahora no lo regula el ministerio, ya no es obligatorio pasarlo al ministerio para que el ministerio lo apruebe. Yo me he encontrado, más ahorita después de la salida en vivo de la última reforma laboral, que exigió la actualización del reglamento interno de trabajo en muchos aspectos, nos encontramos con que pues a mí me contratan mucho para consultorías. Nos dijeron, necesitamos una consultoría para actualizar el reglamento interno de trabajo. Y claro, pásame el reglamento que tienes para actualizarlo. Y se encuentra uno con unas cosas. Y me dice, uy, esto va en contra del Código Sustantivo del Trabajo, va en contra de la Constitución Política de Colombia, va en contra del derecho internacional humanitario. Que hay cosas que definitivamente son redactadas porque sí. Entonces ahí uno actualiza, hace recomendaciones y dice, ojo, no que porque está escrito en el reglamento interno de trabajo ya es ley o norma para el trabajador o obligación del trabajador. Porque si esto va en contra del Código Sustantivo del Trabajo o de la Constitución Política de Colombia, pues no tiene ninguna validez. Punto. ¿Sí? Y nos vamos a lo que les contaba, a nada más y nada menos que los principios mínimos fundamentales de la ley laboral. Ya pueden bajar la mano. Gracias. A los principios mínimos fundamentales de la legislación laboral. Entonces nos encontramos con que el artículo 53 nos dice a nosotros cómo actuar frente a las diferentes formas de normativa laboral, ¿sí? Y nos trae esos principios para que se conviertan para nosotros de cierta manera en norma, en ley, para que nosotros lo apliquemos en el día a día. Y les voy a contar un cuento. Cuando estemos viendo nómina y estemos enfocados en la liquidación, estemos enfocados en... van a surgir muchas dudas. Y muchas de esas dudas se resuelven al irnos a cualquiera de estos principios, a alguno de estos principios. Uno o dos que se aplican mucho. Yo aplico de por lo menos de estos que hay acá, son tres que se aplican casi que en lo cotidiano. Que yo digo, ¿qué hago acá? Ah, principio mínimo fundamental que dice así lo resuelvo. Punto. Sin necesidad de ir a un abogado, sin necesidad de ir a una consulta jurídica, sin necesidad de preocuparme. Simplemente con consultar estos principios mínimos fundamentales, ya sé cómo actuar. Entonces empecemos. Primero y más importante, igualdad de oportunidades para los trabajadores. A mí el tema de la igualdad me gusta, sin embargo, yo soy sincero con ustedes y hay un término que me gusta más, que es el de equidad. ¿Sí? Recuerden ustedes que el gobierno creo que fue el de Juan Manuel Santos, no recuerdo bien, que él hablaba de equidad para todos. Él dejó de hablar de igualdad para todos y empezó a hablar de equidad para todos. Y fue cuando llegó a nosotros el entender que hacía referencia a la equidad. Y decía, claro, hacía muchas campañas, perdón, publicitarias, no políticas, sino publicitarias, sobre el término de equidad. Y decían, es que la igualdad es darle a todos lo mismo, pero la equidad es entregar en proporción necesaria a cada uno. ¡Ah, claro! Tiene mucha lógica.
¿sí? Hasta había una imagen que rotaba por RTBC en su momento y como propaganda y por las redes sociales que mostraba a tres personas, una persona adulta, una persona adolescente y una persona niño, tratando de ver por encima de una valla. Y a los tres les entregaron una misma silla. Y cuando se subían, pues el adulto veía, el adolescente a duras penas medio se asomaba, pero el niño no. Pero tenían todos la misma silla. Era igualdad. Entonces decían, eso es igualdad. Ahora, ¿qué es equidad? Pues el adulto no necesitaba la silla porque ya veía. El adolescente necesitaba una silla y el niño necesitaba dos sillas. Era entregar en proporción de la necesidad a cada persona. Sin embargo, la Constitución sigue hablando de igualdad y no está mal, porque lo que quiere también mencionar es, si existe la posibilidad de incremento para uno, debe existir la posibilidad de incremento para todos. Por ejemplo, ¿sí? Les cuento que más adelante, uno de los plus que a mí me encanta dar en estos cursos, en el módulo precisamente de nómina, es la compensación salarial, porque yo tengo especialidad en compensación salarial. Y ahí les cuento a ustedes por qué es importante como empresa analizar a profundidad la compensación salarial y qué nos trae de beneficios tener claro cómo se hace un proceso de compensación salarial. ¿Sí? Hay como un plus. Si existe una posibilidad de que una persona ascienda, debería existir la posibilidad para que todos también puedan hacerlo. ¿Sí? No quiere decir que si yo asciendo a Kevin, tengo que automáticamente ascender a Angie. No, sino que Kevin y Angie tengan la misma oportunidad de competir por un ascenso. ¿Sí? Y obviamente que se garantice que quien tenga la capacidad para la compañía, pues puede hacerlo. Elvin, tienes la mano levantada, cuéntame. Ah, basta, hermano. Listo. Qué pena, Dot, qué pena, se me ha quedado No, ahí. no te afanes. Listo. Bien, y nos encontramos después con uno que me encanta. Remuneración mínima, vital y móvil. Hasta ahí. Vamos hasta ahí. ¿Existe en Colombia una remuneración mínima, vital y móvil? Sí. Es lo que se conoce como salario mínimo. ¿Cierto? ¿Por qué existe el salario mínimo? Porque la misma Constitución dijo, ojo, tiene que ser lo mínimo que tiene que utilizar una persona para poder sobrevivir. Por eso es que también es vital. ¿Sí? Quiere decir que la probabilidad de que una persona que gana menos que el mínimo sobreviva es más escasa que cuando la persona gana el mínimo. A eso hace referencia el salario mínimo vital. ¿Que sea móvil? Claro. Cada año se establece una tasa de incremento sobre el salario mínimo, que se supone que es una negociación entre entidades, entre el gobierno y entidades eh, de empleadores y de trabajadores, pero pues que últimamente no se da de esa manera, pero bueno, eso es una discusión política a la cual no vamos a entrar. Pero el salario en Colombia sí cumple, el salario mínimo en Colombia sí cumple con esta parte que dice que es mínimo, vital y móvil, ¿sí? Jessica, digo, perdón, Jenny. Gracias, profe. Pues es que ya hablando de ese tema, de ese principio mínimo que tiene todo trabajador, me hizo acordar, empezando el año, más o menos entre diciembre y enero, cuando en campaña política precisamente estaban manifestando que iban a dejar el salario estancado, o sea, es decir, que iban a tener un salario que no iba a incrementar año a año. Y hablando pues también del tema de política que habíamos tocado anteriormente, ese es otro punto en el que también se olvidan de revisar la Constitución y los principios cuando hacen las promesas políticas, porque eso no se puede estancar de esa forma. El salario mínimo también tiene que ir creciendo con el movimiento económico que tenga un país. Entonces no Tal cual. podría tampoco fundamentarse en ese tema de decir simplemente yo prometo y digo cuando no podría tampoco hacerlo. ¿No? Y bueno, los políticos en Colombia tienen esa virtud de cambiar de parecer de manera inmediata, ¿no? Que cuando dijeron eso, después dijeron, no, no, no. Se dieron cuenta que estaban perdiendo adeptos y dijeron, no, 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 al contrario, vamos a seguir incrementando el salario mínimo. Meses anteriores dijeron que estaban en contra del incremento que se había hecho. Meses después dicen que están a favor. No se sabe a quién creerle, pero bueno, es un tema político. Nuevamente no entramos ahí.
Ahora hablemos de la proporcionalidad a la cantidad y a la calidad del trabajo, porque pues este es un tema nuevamente que va más ligado hacia cómo la empresa tiene capacidad de estudiar y analizar si lo que se le paga al trabajador es acorde a su capacidad y a su calidad de trabajo, ¿sí? A su cantidad y a su calidad de trabajo. Eh, Esta es una discusión que siempre tengo yo cada que inicio un curso, porque siempre la he traído acá, y es, pues digamos que el salario mínimo está establecido para que reemplace cualquier otro salario que esté por debajo de él, ¿sí? Con el fin de garantizar que las empresas lo usen de manera adecuada, no para favorecerse a sí mismos, sino también para poder tener una base y decirle a sus trabajadores, si usted hace un mejor trabajo, puede ganar más que el mínimo. Pero al contrario, uno se encuentra con empresas que utilizan el salario mínimo es como la única fuente formal de derecho que existe, y lo que hacen es, el salario ya está establecido en ese valor por ese trabajo y punto, ¿sí? Bueno, es un tema ya de cada compañía, porque no hay quien regule o no hay una entidad que le diga a la empresa, venga, vamos a analizar cuánto trabajo hace su trabajador para mirar si le está pagando más del mínimo o menos del mínimo. Eso sí es muy difícil, no existe como tal. Pero aquellas empresas que pagan el mínimo y que obligan a sus trabajadores a hacer más, tienden a perder o a tener una mayor rotación de trabajadores. Eso sí es una ley de lo laboral, ¿sí? Aquellas empresas que no pagan lo correcto, pues tienden a perder calidad de trabajo, y a veces la rotación cuesta más que mantener al trabajador feliz. Eso lo veremos también en compensación. Hablemos del siguiente. Estabilidad en el empleo. Este me gusta porque ¿se acuerdan ustedes que antes de la última reforma laboral, el contrato laboral a término fijo era un contrato que se podía prolongar de manera indefinida? Podía prorrogar de manera indefinida. Y yo siempre traigo, a pesar de que eso lo vamos a ver en las siguientes sesiones, yo siempre traigo acá ese ejemplo. Yo decía, ¿qué estabilidad tiene un trabajador que lleva 10 años con un contrato a término fijo? ¿Sí? Cada año. Yo quiero hacer una salvedad sobre esto porque ya a partir de la última reforma ya cambió esto, pero antes pasaba que un contrato de trabajo de término fijo era prorrogable indefinidamente. No quiere decir que el contrato fijo en algún momento se convertía en indefinido, no, sino que yo podía, antes de que se venciera el contrato, prorrogarlo indefinidamente en muchas prórrogas, ¿sí? Entonces, este principio sí fue muchas veces estudiado por la Corte Constitucional en muchos casos, y hay mucha jurisprudencia al respecto sobre estos casos, que nos llevan a nosotros como empresa a entender que si usted como empleador tenía este mecanismo, hoy en día ya no es posible, ya esto cambió, pero cuando tenían ese mecanismo, pues la persona alegaba que no tenía estabilidad en el empleo. Decía, claro, ¿qué estabilidad tiene una persona que se le vence su contrato en diciembre y cada noviembre está cruzando los dedos para que le digan que si le renuevan el contrato, no se lo renuevan? ¿Sí? O sea, ¿cómo me lo van a renovar más? No, no me lo renovaron. O sí me lo renovaron. Otro año más de trabajo tranquilo. Y al noviembre otra vez, ¿será que lo renuevan? Eso no generaba estabilidad en el empleo. Entonces, fue uno de los puntos principales, de los principios fundamentales para que la Corte Constitucional tomara mucha jurisprudencia o generara mucha jurisprudencia sobre el tema. Luego viene, este me encanta, irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales, ¿sí? En lo penal existe también que dice irrenunciabilidad a los derechos mínimos fundamentales. Acá hablamos de irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales. Hay beneficios a los cuales, por más de que usted acepte, no puede renunciar, ¿sí? Como en la normativa general, usted no puede pertenecerle a alguien. Punto. La libertad es irrenunciable, es un derecho irrenunciable. Entonces usted no puede decir que a partir de hoy Kevin firma un documento donde le pertenece a Laura Camila. Y Laura Camila, el día que el ministerio le diga, venga, ¿usted por qué no le paga un salario a Kevin? No, porque Kevin me pertenece. Y él aceptó. Así, no, señora, él no puede renunciar a su libertad. Punto. ¿Sí? Y entonces yo contrato a Aida y le digo, Aida, vas a trabajar
49 horas a la semana y te voy a pagar 500.000 pesos. ¿Estás de acuerdo? Y ahí ya necesitas trabajo. Sí, sí, estoy de acuerdo. Y me firma el contrato. Y llega al ministerio, porque ahí ya fue inteligente y tomó este diplomado, este curso, y dijo, yo aprendí que me están pagando menos y que estoy como si hubiera renunciado. Y llega al ministerio y me dice, venga, ¿cómo así que usted no le está pagando el mínimo de día y la está haciendo trabajar más de la jornada laboral máxima? Más que ahí ya lo firmó, ella aceptó, sí, pero ya no puede renunciar a esos beneficios. Punto. Le restablece los beneficios como tiene que ser, le paga lo que le dejó de pagar y lo sancionamos a usted. Sencillo. ¿Sí? Jerry. Yo también traigo un ejemplo, pero a mí pues yo lo conocí, fue por un tema pensional. Resulta que una persona X estuvo trabajando prácticamente en servicio doméstico con otra persona. Firmaron un contrato, todo el tema. Pero entonces la trabajadora se dio cuenta que nunca le habían consignado a pensión. Entonces, lo fácil que se le hizo en ese momento a la empleadora fue decirle, venga, conciliemos el tema pensional, yo le doy una plata y entonces usted se da por pago su pensión. Entonces, creo que la trabajadora fue al Ministerio del Trabajo, le dijeron, usted no puede renunciar a ese derecho que tiene como pensión, más bien dígale a la señora que vaya con pensiones y se ponga al día. Tiene que pagar un retroactivo y creo que hasta en ese momento el ministerio como que requirió a la UGPP también para que hicieran una investigación respecto a los parafiscales en ese entonces. Entonces, también el tema pensional, aparte de que es un beneficio que tú puedes pedir en cualquier tiempo, porque no prescribe para hacerlo obligatorio, también es un derecho irrenunciable. Para allá iba, muy bien. Es verdad, es un derecho irrenunciable y es el único derecho laboral que no prescribe. ¿Sí? Porque si como empresa te diste cuenta que no te pagaron en 2005 cesantías, nada que hacer, ya no puedes reclamarlo. Que no te pagaron salud, nada que hacer, no puedes reclamarlo. Pero que no te pagaron pensión, ay, ¿cómo así? La pensión no prescribe. Y es parte de ese ejemplo que les daba al principio de esa entidad que se dio cuenta que en los 90 y en principios de los 2000 no habían pagado correctamente la pensión. Gracias, Jenny. Listo. Este me gusta, le otorga a ambas partes, a tanto empresa como trabajador, la facultad para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles. Claro, pasa mucho, ya no tanto, ya hoy en día las normas están siendo un poco más específicas, pero sí llegó un momento que pasó mucho que no se entendía muy bien qué quería decir sobre ese derecho. Si tenía derecho o no tenía derecho, si se aplicaba o no se aplicaba, ¿sí? Les quiero contar un cuento. Esto lo vamos a explicar también cuando estemos viendo nómina, ¿sí? Ya te doy la palabra, no sé quién es YSK, ahorita te doy la palabra. Pasaba mucho que, por ejemplo, o pasa todavía mucho, que existe una obligación para para las empresas, perdón, cuando tienen trabajadores que devengan hasta 2 salarios mínimos, ¿sí? Que es pagar la opción de transporte, Votación. ¿cierto? Entonces, ese beneficio, ese derecho, tiene una dificultad en cuanto al entendimiento, y acá le dicen que también se va, precisamente aquí nos damos cuenta que ese también se va a el siguiente principio mínimo fundamental. Entonces, nos toca a los dos, ya les digo por qué. El siguiente principio mínimo fundamental es situación más favorable al trabajador en caso de duda de la aplicación e interpretación de las fuentes formales del derecho. Indubio pro operario, lo que le llamaban anteriormente indubio pro operario, hoy en día es, en caso de la aplicación de las fuentes formales del derecho, aplique lo que le favorezca al trabajador. Y voy a este ejemplo para entender estos dos principios. Cuando el trabajador te venga hasta 2 salarios mínimos, dice la norma, que tiene derecho a que se le pague el auxilio de transporte, ¿sí? Pero resulta que el trabajador se gana 100.000 pesos menos de los 2 salarios mínimos, ¿sí? Y tiene derecho a subsidio de transporte, casi son 200.000 pesos, ¿cierto? Un poquito más. Entonces pasa que cuando la persona
Por X o Y motivo la empresa le dijo que tenía que quedarse a trabajar, horas extras, ¿sí? Y esas horas extras costaron 150.000 pesos. Quiere decir que en ese mes él ya no gana menos de hasta los salarios mínimos, porque por 50.000 pesos excede los 2 salarios mínimos. ¿Tiene derecho al auxilio de transporte o no tiene derecho al auxilio de transporte? Sí tiene derecho al auxilio de Tiene- transporte. no, Yo ¿Por también qué? no tiene derecho. ¿Por qué si la norma dice que ¿Cuánto es los que vengan hasta 2 salarios mínimos? Pero su sueldo no es más de 2 salarios mínimos. Ojo, en ninguna parte dice que su sueldo, dice que su ingreso salarial. Es que las horas extras se constituye como salario. Al constituirse como salario, se suma a lo que devenga como salario básico. Entonces, si se sobrepasa de los 2 salarios mínimos, la persona no tendría derecho al pago de subsidio de transporte. ¿Cuánto Subsidio de vale el auxilio de transporte. transporte actualmente en Colombia? 220 y algo, ¿no? 249,095. 49, Ujú. ¿cierto? Quiere decir que porque, entonces acá aplicamos este principio. Ojo con eso. Si se le paga el auxilio de transporte y se le paga porque la Constitución Política en su artículo 53 nos dice que se le pague. Porque yo no lo voy a dejar de pagar al trabajador 250.000 porque lo hice trabajar más tiempo y porque le pagué un recargo o unas horas extras. ¿Sí? En caso de duda de la aplicación formal, de las fuentes formales del derecho más bien, aplique lo que más le favorezca al trabajador, individuo operario. Entonces, aplique lo que le favorezca al trabajador. Ese trabajador, si usted no le paga el auxilio de transporte, la próxima ley, si yo no quiero hacer horas extras, punto. O sea, tuve que trabajar más y me van a pagar menos, pues no tiene lógica. Pero el trabajador tiene la oportunidad de ir a dialogar con la empresa y poner sobre la mesa esto. Venga, señores empresa, pasa esto, esto y esto. Me está pasando que yo hice un trabajo adicional que ustedes me pidieron, que yo lo hice con todo el amor del mundo, pero que ahora me están quitando los de transporte por esto. Apliquemos el principio mínimo fundamental del artículo 53 de la Constitución Política de Colombia, que dice que como hay una duda en el caso de la aplicación, pues aplique lo que más me favorezca a mí. Deme el auxilio y lo tiene que dar. Y yo con esto me he ganado muchísimas discusiones con ese principio. Como tal, el anterior, el de irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos por las normas laborales, el de situación más favorable al trabajador en caso de duda de la aplicación de la interpretación de las fuentes formales del derecho, son de los que yo más utilizo para explicar o para entender cuando tengo dudas de cómo aplicar una norma específica. Tengo la mano levantada acá de un compañero que es YSK. ¿Quién es? Ya nos desviamos del que cuando hablamos del contrato. Te escucho muy bajito, perdóname. Que ya nos desviamos del tema, pues ya nos alejamos muchísimo del tema con respecto al contrato a término fijo. Es que yo tengo una persona bastante cercana que no hace ni 4 meses, firmó un contrato, o sea, la empresa tiene la siguiente figura: prorrogar el contrato de trabajo por 3 periodos de 3 meses. ¿Cierto? Si nos vamos a la nueva reforma laboral, donde nos dicen que, pues, lo que quieren es estabilidad laboral para los trabajadores, pues ella no lo está aplicando. Porque, ¿qué hace? Que cada 3 meses, o sea, cada 2 meses, pues le pasa la carta de terminación de contrato, ¿cierto? Y No, él, pero obviamente, te tiene voy, perdóname tantas que te horas corte y acá. obviamente no se lo van a Sí, renovar. ¿Ya? sí, perdóname que te Entonces, corte digamos acá. que o sea, en qué que- momento le aplica pues la nueva reforma y que el trabajador se sienta sí, seguro de que obviamente va a comenzar a laborar en una empresa con estas condiciones. discúlpame. Qué pena que te corte acá, pero es que ese tema no lo hemos alejado porque no lo hemos tocado. Vamos a tener una clase completa donde vamos a hablar de contratos laborales, vamos a hablar acerca de cuál es el tipo de contrato que se utiliza actualmente, qué fue lo que aprobó la última reforma laboral, todo eso lo vamos a hablar más adelante. Entonces todavía no hemos llegado allá, por eso no te voy a dar respuesta en este momento. Las siguientes clases vamos a tener de cara a contrataciones todas estas aclaraciones.
de cara precisamente a eso. Lo que dijimos en su momento de contrato laboral es una breve explicación para un principio, pero no hemos tocado todavía ese tema, ¿vale? Tenemos toda Dale, una dale, clase listo. completa para hablar de Dale. contratos. Listo. Profe, yo tengo mis dudas respecto a lo que usted mencionaba. Estamos Sí, hablando sobre principios. Tengo entendido claro. que los principios entran cuando hay alguna ambigüedad Sí. en la aplicación de la norma. Y si la norma es clara al establecer que quien supere o gane más de 2 salarios mínimos, pues no tiene derecho digamos, no tiene derecho al auxilio de transporte. En ese caso, las empresas o las empresas estarían a discrecionalidad de aplicar el principio o no, porque se supone que uno se va a los principios cuando hay una ambigüedad en la misma Sí. norma. No, ya hay Entonces, jurisprudencia sobre el tema, Elvin. Y ya la misma sí, sí, corte dijo, no, señores, se aplica y se le entrega al trabajador el auxilio. O sea, precisamente por lo mismo, porque se entendió que si había ambigüedad al momento de interpretar qué ingresaba y qué no ingresaba a hacer parte del salario para determinar la base de los 2 salarios mínimos. Jenny. Y pues también para contestarle al compañero, lo que pasa es que no es discrecionalidad si lo quieren aplicar o no. Esos principios son constitucionales y de por sí ya pertenecen al ámbito de aplicación fundamental. Entonces, los estamos viendo es precisamente por eso, porque si bien son principios, no se deslindan de que sean fundamentales para aplicarlos en el ámbito laboral. Pero sí, pero también hay certeza en que sí puede haber la ambigüedad para ir acá. Es decir, tienes toda la razón que son fundamentales, es verdad, y que precisamente por eso no es que se consulten únicamente en la ambigüedad, sino que también nos ayuda al momento de la ambigüedad. Eso es complementario. Listo. Este otro también me gusta, lo utilizo mucho, que les cuento cómo está redactado, pero ya les cuento a qué hace referencia. Primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales. ¿Sí? Y esto es la realidad sobre las formalidades de la relación laboral. La realidad supera las formas. Punto. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que muchas veces una cosa es lo que está escrito en una formalidad, sea contrato, sea reglamento, llámese como se llame, y otra cosa lo que la realidad se está ejecutando, ¿sí? Pasa mucho, y yo voy a ser muy sincero en este momento, nosotros no vamos a tocar nada que tenga que ver con contrato por prestación de servicios, ¿sí? En este programa no tocamos contrato por prestación de servicios porque no tiene nada que ver con lo laboral, pero hay normativas laborales que se han extendido a ese tipo de contratación por, pues, expresa disposición legal. Eh, Quiere decir que para un caso puntual de la realidad sobre las formalidades, muchas veces las personas firman un contrato por prestación de servicios, pero cuando encontramos que el contrato por prestación de servicios se está ejecutando, la persona tiene una subordinación, se le paga una contraprestación directa a la labor que está realizando y está obligado a prestar personalmente su servicio, eso es un contrato laboral. ¿Cuál es la realidad? Contrato laboral. ¿Cuál es la forma establecida? Contrato por prestación de servicios. ¿Qué es lo que tiene mayor validez sobre esto? Pues la realidad, ¿sí? Ahí es cuando el trabajador va y dice, oiga, yo tengo un contrato laboral, no un contrato por prestación de servicios. Y hay un principio mínimo fundamental que nos dice la realidad por encima de las formalidades establecidas por las fuentes formales, por los actores del derecho laboral. ¿Mm? Entonces, es entender un poco esto, es entender un poco que sí pasa mucho. Otro ejemplo que yo utilizo acá para este caso es, en las áreas contables pasa mucho que el contador recién se gradúa, entra a pesar de estar graduado como auxiliar contable, ¿no? Tiene que hacer un proceso para poder llegar a ser el contador de la compañía. Y eso es un tema donde yo admiro mucho a los contadores porque yo creo que es la carrera
que más se utiliza, pero que menos remuneración o menos retribución tiene. Es una verdad. Yo no soy contador, pero yo analizo mucho los temas salariales en Colombia. Yo hago mucha encuesta salarial, aplico mucha encuesta del tema, me encanta ese tema. Entonces me encuentro con que los trabajos menos remunerados en una compañía es el de contador. Y se encuentra uno con contadores que su cargo es auxiliar contable. Y cuando uno ve las funciones que tiene ese cargo, pues tiene todas las funciones de un contador. Firma estados financieros, hace balances, entrega informes, todo lo que haría el contador. Pero que la empresa no tiene un contador contratado, sino que un auxiliar contable. Eso es una realidad, que su cargo como tal no es auxiliar contable, su cargo como tal es contador. Y no más y nada más que el contador de la compañía que le está firmando. Recordemos algo importante. El contador es una de las figuras que aún después de finalizar su contrato, de que se acabe la compañía, no acaba su labor. ¿Sí? Una compañía cierra, se acaba, cualquier cosa, entra en un proceso de cierre por insolvencia, y 10 años después todavía pueden pedir la información al contador. ¿Cierto? Digo algo que no es cierto, contadores que están acá. Sí, claro. Sí, Es profe, es cierto. verdad. Ujú. Es cierto, y sobre todo también con la DIAN, ellos también los requieren a veces para temas de cómo fue la fluctuación, los impuestos, todo el tema de una empresa. Correcto. Entonces, la realidad es que son contadores, pero a veces contratados bajo otro cargo. Eso pasa mucho. Y por último, la garantía de la protección social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario. Protección especial a la mujer, a la maternidad y al al trabajador menor de edad. En Colombia sí se permite tener trabajadores menores de edad. Eso lo veremos más adelante, cuáles son las condiciones para esto. Este principio obliga a las compañías a garantizar la capacitación y el adiestramiento correcto para que una persona pueda desempeñar una labor en la compañía, en el ámbito laboral, que por eso precisamente bajo este principio es que avala lo que nosotros conocemos hoy en día como Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, ¿sí? Que quien mantiene el SENA en parte son las empresas a través de los parafiscales, precisamente por esta obligación que nos entrega el artículo 53 de la Constitución Política de Colombia, ¿sí? En cuanto a la capacitación y el adiestramiento. En cuanto a la protección social, hablaremos más adelante cómo la ley 100 aplica, qué normativas adicionales de la ley 789 y demás nos obliga también a pagar la seguridad social y los parafiscales. Y importancia a la protección especial a la mujer, a la maternidad, al trabajador menor de edad, que pues hace referencia a que hay trabajos que no es que la mujer no pueda realizar, sino que una mujer cuando está en estado de embarazo, por ejemplo, no puede ahí sí desempeñar por la gravedad que puede presentar o por más bien la delicadez que tiene que tener durante ese proceso, ¿sí? Eh, Estos principios se presentaron como fundamento a la última reforma laboral. Y yo he de decir que no estaba muy entusiasmado, por decirlo de otra manera, cuando se anunció una reforma laboral. Yo dije, pucha, porque uno en lo laboral, cuando uno trabaja en este tema, cualquier reforma tributaria o laboral nos trae un montón de cambios. Y sabe uno que se viene mucho trasnocho, sabe uno que se viene mucha, ¿y qué quiso decir la norma? Se viene mucho capacitación de la capacitación. Yo me he leído la reforma laboral 7 veces. Y cada que la leo encuentro alguno, y yo, pucha, eso se aplica así, bueno, ¿sí? Entonces, yo no era muy entusiasta, pero cuando la norma abre exponiendo los principios mínimos fundamentales, digo, uff, esto ya tiene algo importante, que es, recuerde, señora empresa, que esto existe, que a pesar de que usted no la consulta, o muchas personas no la conocían, sin miedo acá, ¿quién puede decirme que yo que no conocía los principios mínimos fundamentales? ¿Quién me levanta la mano a decirme, yo no lo conocía? O sea, realmente hasta ahora es la primera vez que oigo hablar de los principios mínimos fundamentales. No hay ningún inconveniente, es parte importante de este proceso que estamos viendo ahorita. Sí, hay varias personas que me están levantando la mano y es parte de eso. ¿Mm? Y uno diría, claro, pues quien quiera juzgar ese, pero ¿cómo no lo conoces?
Eso es parte importante para tu labor, para lo que tú haces, ¿no? Pues muchas veces uno pasa por alto esto y no se acuerda. Entonces, cuando la reforma laboral trajo esto y lo puso ahí, dije, uff, mucha gente que no lo conocía lo va a conocer y va a empezar a intentar aplicarlo. Y eso es algo maravilloso. Una de las cosas que a mí me gusta, con las que yo siempre hablo en los cursos, es en la vida uno debería aprender, en bachillerato a uno le deberían enseñar, hay muchas materias que son muy buenas, como muchas materias que me dicen yo, ¿para qué eso? Nunca lo voy a aplicar y de verdad hay muchas cosas que uno no aplica mucho en la vida en la vida laboral o en la vida cotidiana. Pero yo creo que uno debería aprender como mínimo tres materias que son fundamentales. Tres materias adicionales a las que ya existen, no es que sean las únicas, ¿no? Pero tres materias que sí deberían incluirse dentro del pensum educativo en Colombia. La primera, Excel. O sea, acá hay mucha gente que viene del curso de Excel a ver nómina y mucha gente que viene, se va de nómina a ver Excel. ¿Por qué? Porque Excel uno siempre lo tiene que utilizar. Y más que todo para sistemas de nómina, ustedes se van a dar cuenta que conmigo se utiliza Excel al 100%. La segunda, una segunda lengua. ¿Sí? Llámese inglés, llámese francés. A mí me parece importante que uno aprendiera una segunda lengua en la vida para poder desempeñar o poder inclusive emigrar, bueno, lo que usted quiera. Y la tercera, nómina. Derecho laboral, nómina y tributario de la nómina. Si usted aprende nómina, tiene muchas ventajas. Pero yo, ¿para qué quiero nómina si yo no voy a trabajar? Yo voy a poner una empresa para saber cómo pagar la nómina correctamente en su empresa. Entonces, una nómina lo termina utilizando o para saber si me están pagando correctamente o para saber cómo pagar correctamente. ¿Sí? Pero si el gobierno me escuchara y pusiera esto, me quitaría trabajo. Entonces, por ahora, no hay problema. Angie, cuéntame. Profe, que yo estaba pensando justo en eso, de que hace poco pues me había dado cuenta que CEDINSI ofrece el curso de Excel. Entonces yo dije, yo no, después de que termine el diplomado de nómina, me anoto para el de Excel, porque sí, la verdad, en estos temas de la carrera de contaduría, Excel se vuelve prioritario. Además que después de que ven nómina, si ustedes le dicen a Cedinsi que vieron nómina con el profesor Leonel y que se quieren inscribir al curso de Excel, les hacen descuento. Entonces, el profesor Leonel ahí les da un descuento para que ustedes puedan hacer el curso y Cedinsi tiene un curso de Excel maravilloso, maravilloso. Estimados, eso es todo por el día de hoy. No se me retiren todavía, por favor. Ya con esto finalizamos la sesión y finalizó la grabación. Entonces, listo.